Chéverísimo. Entonces, nuevamente, buenas tardes con todos y todas. Bienvenidos a la videoconferencia sobre paisaje y producción sostenible, que vamos a tener hoy la presentación de dos personas, de dos expertos, de dos especialistas. La idea de este taller lo que tiene es tener, como se presenta, es primero tener una presentación de 20 minutos de Elena. Tendríamos una segunda presentación de Juan de 20 minutos para después abrir el micrófono con todos y todas para poder ubicar, generar discusión, un conversatorio que nos permita llegar a algunos temas específicos que puedan salir desde cada uno de los gobiernos autónomos descentralizados. Sin más, para comenzar a las 7:10 como habíamos quedado, igual estoy pendiente de todas las personas que se puedan ir conectando en el tiempo. Voy a hacer la presentación de Elena. Elena es ingeniera en socioeconomía ambiental, investigadora de los temas de gobernanza y socioeconomía ambiental, trabajando 10 años en América Latina para entender las dinámicas territoriales que surgen de los vínculos urbanos-rurales, aportando a la gobernanza del ordenamiento territorial ambiental en el Ecuador desde el enfoque de las categorías de conservación y de usos de suelo de protección y conservación a raíz del terremoto del 2016 de Manabí y Esmeralda. Ingeniera en socioeconomía ambiental por la Escuela Agrícola Panamericana del Zamorano, Honduras, y máster en gobernanza ambiental por la Universidad de Friburgo, Alemania. Esas palabras complicadas. Bienvenida, Elena. Tus 20 minutos inician. Bueno, gracias, Gaby. Voy a tratar de abordar todo el tema del tema de paisajes en 20 minutos. Vamos a ver cómo nos va. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a esta charla. El objetivo que tenemos el día de hoy no es inventar el agua tibia, sino más bien comentarles un poco sobre la experiencia del enfoque de paisajes en el tema de ordenamiento territorial. Vamos a abordar un poco desde algunas perspectivas este complejo, la complejidad del territorio o la complejidad de lo que estamos mirando nosotros al momento de hablar de planificación o de OT. Entonces vamos a aprender a reconocer qué es un paisaje, a revisar cómo esta perspectiva nos puede ayudar a mejorar nuestra visión sobre el territorio y algunos casos prácticos del enfoque de paisajes en el ordenamiento territorial y los instrumentos de uso de suelo que ustedes están aplicando. Entonces, yo quiero hablar un poco sobre este tema de la complejidad del paisaje, porque muchas veces cuando estamos haciendo esta planificación in situ en nuestros municipios o en donde nos toca estar como gobiernos locales, tendemos a mirar un poco solamente hacia el territorio que nos circunscriben los diferentes planes de uso de suelo, el PDOT, etcétera, nuestro presupuesto ordinario, y salir un poco de esta caja es lo que nos puede servir de este enfoque de paisajes, ¿no? Mirar hacia un poco más el tema de la complejidad. Y les quiero decir que a través de esto, tal vez no existe un manual o una receta que les pueda decir hay que hacer este enfoque de esta forma, pero sí les puedo presentar un enfoque macro de paisaje que puede ayudarnos bastante a lidiar con problemas y con intereses diferenciados en el territorio. En el caso de Ecuador se vuelve particularmente importante porque nuestros instrumentos de planificación, como ya vamos a ver, no están todavía ligados hacia un instrumento más macro de ordenamiento territorial. Y como ustedes saben, los planes de desarrollo y ordenamiento territorial por el momento son instrumentos más de desarrollo que de ordenamiento. Y por esa razón, los planes de uso y gestión de suelos se vuelven esos instrumentos en los cuales abocamos un poco más de esfuerzo sobre el tema de ordenamiento territorial. Y sin embargo, creo yo que se pierde un poquito este sentido de ordenamiento grande que está dentro de nuestra legislación, que es la Ley de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo. Y al perder un poco esta magnitud de paisaje, nos hemos concentrado un poco más en estas partes de uso y gestión de suelo que son muy importantes y muy válidas,
Pero vamos a revisar también por qué el tema de mirar hacia un poco más macro es muy indispensable al momento de formular políticas de uso de suelo a nivel más micro, ¿no? Entonces, el tema de paisaje se vuelve algo interesante, aunque no esté como propiamente dicho en la ley de uso y gestión de suelo, algo definido como paisajes, pero sí mirámoslo como una forma de divisar hacia los diferentes territorios. Lo usamos mucho quienes estamos trabajando a lo largo de la región amazónica, en el bioma amazónico, para poder responder a la complejidad, a los problemas socioeconómicos y ambientales en los diferentes territorios de la Amazonía que tienen medios de vida, comunidades, etcétera, y son territorios bastante complejos. Entonces, yo les quiero presentar un caso que es el tema de la zonificación económica ecológica en Perú, en la parte del bioma amazónico, frontera también con el Ecuador y frontera con Brasil, tiene algunas fronteras de ahí, algunas dinámicas. Entonces, le voy a pedir a la persona que prendió su micrófono si lo puede apagar, por favor. Gracias. Entonces, una manera de mirar a este ordenamiento territorial de paisajes como lo hace en el Perú es usando este instrumento de zonificación ecológica económica, que es un modelo indispensable de ordenamiento territorial y viene siendo un instrumento macro que se realiza a nivel de los departamentos, lo que vendría siendo el equivalente a las prefecturas en Ecuador. Esto brinda un paisaje un poco más grande hacia los municipios y a los distritos que tienen que luego hacer su planificación. Más o menos se ve así la complejidad de los instrumentos de planificación en el Perú. Y tenemos estas categorías que vienen siendo un poco más amplias a nivel de ordenamiento territorial. En el caso de Colombia, que están haciendo un instrumento separado a lo que es nuestro PDOT, ellos hacen un plan de ordenamiento territorial y un plan de desarrollo por separado, también tienen una gobernanza bastante interesante, bastante más trabajada como una política integral de ordenamiento territorial, lo cual permite a este enfoque de paisajes abordar un panorama mucho más amplio en el territorio. Entonces, hay una comisión de ordenamiento territorial que está ligada a los temas del Senado y lo que vendría siendo las SEMPLADES o la Secretaría de Planificación tiene también una organización muy interesante, hasta diferentes comités en este tema de ordenamiento territorial. Entonces, en Colombia se está trabajando de esa manera y en uno de los paisajes donde yo he trabajado, como ustedes pueden ver, es también bastante complejo el tema de los diferentes instrumentos y las diferentes categorías de ordenamiento territorial. No por ser más complejo quiere decir que todo se cumple en el territorio, sin embargo, sí tiene esta connotación de paisaje más macro estos instrumentos, tanto en Perú como en Colombia. Ahora, en el caso de nuestro país, debían haber algunos entes regionales, según lo que nos dice la COTAD, lo que veníamos trabajando un poco en la Lotus, que aún se conserva estas regiones, que debían tener una suerte de darnos estos instrumentos de ordenamiento territorial más macro o lo que definiríamos como instrumentos más a nivel de un paisaje mucho más amplio. Sin embargo, la Estrategia Territorial Nacional tampoco es ese instrumento que nos brinda estas líneas gruesas de ordenamiento territorial y entonces hemos caído en que los gobiernos locales están realizando su propia planificación y no tenemos este contexto un poco intercantonal, interprovincial, regional, etcétera. Y ahí nosotros como gobiernos locales, me pongo yo en sus zapatos, estamos tratando de hacer lo posible con nuestro ordenamiento territorial local y muchas veces como que nos enfocamos mucho en esta parte muy micro del OT o de los planes de uso y gestión de suelo y olvidamos un poco el complejo territorio en el que estamos, especialmente en la Amazonía. Entonces, como no tenemos una política integral de ordenamiento territorial en el Ecuador, lo que sí tenemos es un compendio de leyes que hablan sobre el ordenamiento territorial y tres sistemas base que definiría yo en el tema de paisajes que deberíamos reconocer un poco. Está el Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa, que es el con el que trabajamos mucho más de cerca, el Plan Nacional, los PDOT, los planes de uso y gestión de suelo. Por otro lado está el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que abarca una
casi el 20% del territorio nacional en un sistema que también maneja ordenamiento territorial. Y por el otro lado está este tema del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental, que tiene otros ecosistemas bajo algún tipo de manejo y una gran parte del tema de los bosques del Ecuador o del patrimonio natural que viene siendo el del Ecuador. Y entonces ahora voy a pasar a unos estudios de caso para que podamos contextualizar este enfoque de paisaje y este ordenamiento territorial, cómo lo estamos aplicando ya en el contexto diario, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos hablando sobre estos temas de paisajes, personas como yo y otras personas que trabajan en los temas un poco más de ordenamiento territorial y políticas incluso ya regionales a nivel de países, hay un caso muy interesante que es el paisaje trinacional, que es de Ecuador, Perú y Colombia. Este tiene un grado de complejidad bastante alto. Yo les traía un video para que lo podamos ver. Si es que funciona por la tecnología, lo vemos en este momento, y si no funciona, pasamos y yo les explico de qué va. Voy a ponerlo en este ratito. Esperemos que se escuche, si se escucha, y vamos a verlo un segundo. Nos vas contando, Elena, porque no se escucha. ¿No se escucha? Ah, qué pena, yo lo estoy escuchando. Pensé que estaba escuchando ustedes. Pero en todo caso, como les decía, que este tema de la tecnología nos puede fallar. Entonces, les puedo comentar que en este tema, voy a pasarle, había este conflicto en esta parte trinacional en donde los países convergieron por un tema de conservación, o sea, un tema de conservar 3 áreas nacionales y un triángulo de conservación bastante amplio ante diferentes conflictos que tiene esta zona de frontera. Como pueden mirar ahí, son 3 países, 3 normativas, como ya lo miramos en las diapositivas anteriores, un grado de complejidad bastante alto para mirar hacia este paisaje que viene siendo de 3 países. A pesar de que era un objetivo de conservación, poco a poco se fue definiendo que era indispensable trabajar con los gobiernos locales y con toda esta complejidad de instrumentos de ordenamiento territorial que tiene Colombia, que tiene Perú y que tiene Ecuador, y ver cómo este ordenamiento territorial macro, que es a nivel de este paisaje, puede ir entrando de una manera armónica, por decirlo así, o lo que llamamos de una manera de gobernanza ambiental dentro de esos sistemas de planificación. Porque por un lado teníamos a organismos estatales tratando de conservar estas zonas dentro de estas zonas de los parques nacionales, bastante aisladas con sus propios instrumentos de planificación, y por fuera teníamos a municipalidades, a gobiernos locales, tratando de también gerenciar estos suelos y estas dinámicas poblacionales que muchas veces estaban incompatibles entre estos dos sistemas de mirar hacia el territorio, los sistemas de áreas protegidas y los sistemas de planificación de los países. Entonces, esto es un estudio de caso de este paisaje que es bastante complejo entre 3 países, entre 3
tres instrumentos de ordenamiento o tres sistemas de ordenamiento diferentes, ¿no? Y una complejidad también política. Entonces, si ustedes se podrían imaginar que estuvieran a cargo de una entidad que debe realizar un instrumento territorial para este paisaje, ya no únicamente para la municipalidad que se encuentra en este punto de Ecuador o en este punto de Colombia, ¿cuáles serían las soluciones que ustedes plantearían? No tenemos ahora el tiempo necesario para entrar en esta discusión, pero sí les quiero dejar en esta reflexión para que ustedes se planteen, se pongan en esa calidad de salir del municipio y mirar un poco más al territorio desde arriba. Y cuando ya estamos hablando de paisajes es poder manejar esta complejidad mucho más amplia, ¿no? Lo que a la final de varios años de investigación y de analizar cuáles serían las posibles soluciones para compaginar a estos instrumentos de planificación en zonas muy remotas, en zonas con poco recurso de dinero, pues fueron dos. Entonces se incluyó el enfoque frontera en la planificación del territorio de los tres países que hasta el momento no había sido tomada en cuenta, es decir, que las zonas de frontera no estaban siendo contempladas en la planificación del territorio de una manera específica, con sus dinámicas específicas y sus conflictos específicos, ¿no? Y las personas que convergen en esta zona. Y luego se desarrolló una ficha de ordenamiento territorial que se anexa en los planes de desarrollo para que se contemple esta complejidad sobre estas áreas naturales y estos sistemas de gobernanza trinacional. Entonces, este es un estudio de caso que me gusta a mí poner como ejemplo en el tema de mirar hacia un paisaje bastante complejo. Y otro de estudio de caso que es el Cuyabeno, y con esto voy a ir, tengo unos minutos más, voy a ir cerrando, es un grado de complejidad un poco más bajo y tal vez ejemplifique mejor cómo nosotros estamos evidenciando este tema de ordenamiento territorial y de los paisajes en el Ecuador. Aquí tenemos un caso del área protegida el Cuyabeno. Alrededor de ella, dos prefecturas, la de Sucumbíos, la de Orellana, y 5 municipalidades que también comparten estas características de conservación versus usos de suelo urbanos y rurales en este territorio o en este paisaje que podemos ver aquí. Eh, Tiene problemas como todos los paisajes que vemos y ya salimos un poco fuera solo de los problemas municipales. Hay asentamientos informales, hay avance de la frontera agrícola, hay temas de la actividad turística, la fragmentación del suelo dentro de la misma zona de reserva, bastante degradación ambiental y especulación del suelo en los municipios por el tema del turismo. Entonces vamos teniendo esa problemática. Como pueden ver, estos cambios de uso de suelo a la izquierda el 2008, a la derecha el 2016, denotan que existe estos cambios entre el tema de la frontera agropecuaria y también los focos de las zonas urbanas que se van abriendo. El tema de la urbanización amazónica cada vez está cobrando mucho más fuerza, en especial en nuestro país, en donde las densidades poblacionales urbanas son las más altas de todo el bioma amazónico. Debido a que el Ecuador es bastante pequeño, tenemos unas densidades bastante altas a comparación de Perú y Colombia, para seguir en línea del ejemplo que les estaba diciendo. Entonces, aquí tenemos ya estos cambios. Este es el mapa ya de los cambios macro de este paisaje, de los usos de suelo. Y para poder hablar sobre un objetivo, que en este caso es el de conservación de este paisaje del Cuyabeno, yo no podría simplemente hablar con el municipio de Lago Agrio, con el de Cuyabeno, con el de Shushufindi. Tengo que abordar el tema de todo el paisaje, ¿no? Especialmente porque se vuelve crucial tanto con las prefecturas como los municipios en las acciones de aperturas de caminos, por ejemplo, en los temas de vialidad, se vuelven importantes en este ordenamiento territorial porque cada vez que hay una apertura vial, se va incidiendo y se va causando un impacto más fuerte hacia la zona de amortiguamiento de la reserva. Entonces, el mirar esto como un paisaje en general me brinda otra perspectiva sobre la planificación del territorio y también sobre las decisiones sobre esos usos de suelo que estoy planteando. Entonces, lo que hemos hecho y trabajado son las categorías de ordenamiento territorial según el Código Orgánico Ambiental, que estas categorías ya no son simplemente a nivel de las áreas protegidas que nosotros colocamos en nuestros PDOTs o las consideramos dentro de nuestros planes de uso de suelo, sino que ya vienen siendo categorías
de ordenamiento territorial que están también ligados a los temas de conservación que las municipalidades deben incluir dentro de su planificación. Entonces, el nivel de paisaje nos ayuda también a comprender que un páramo no deja de ser un páramo porque está fuera de un área protegida. Sigue siendo un páramo y tiene que estar dentro de Tulcán, por ejemplo, se me vino el caso del páramo en este momento, y tendría que estar en el siguiente municipio que vendría siendo San Gabriel en esta zona norte. En el caso de la Amazonía, lo mismo sucedería con los humedales o los moretales que son ecosistemas frágiles que no están dentro de un área protegida propiamente, pero que están dentro de zonas que deberían ser protegidas por parte de los municipios. Y este enfoque de paisaje nos deja también poder diferenciar estas categorías a lo largo de toda la complejidad del territorio amazónico ecuatoriano. Una de las alternativas y de las soluciones que hemos trabajado es poder implementar esta política de ordenamiento integral del territorio a nivel de paisaje que no existe en el Ecuador, o sea, no tenemos esa política integral, revisando diferentes instrumentos y unidades técnicas dentro de los gobiernos municipales y provinciales y utilizando los instrumentos de planificación que tienen ambos cuerpos de territorio, que son las áreas protegidas, que las maneja el Ministerio del Ambiente, y el sistema descentralizado de planificación que lo manejan los gobiernos locales, y poder enmarcar todo esto en el tema de categorización. Entonces, esos instrumentos, aunque no están escritos en la Lotus, no están escritos propiamente en ningún plan de uso y gestión de suelos, consideramos que es importante en la investigación del ordenamiento territorial un poco más macro a nivel de paisajes, pensarlos y discutirlos dentro de los municipios para poder tener en cuenta estas interconexiones de los diferentes paisajes que encontramos en el territorio en donde está nuestro municipio. Entonces, este es un esquema que hemos probado y que hemos analizado y del cual se desprendería más abajo el tema de plan de uso y gestión de suelo. Entonces, les invito a que lean una nota sobre esta parte del Cuyabeno y por qué es tan importante esta política integral de ordenamiento territorial o este enfoque de paisajes al momento de mirarlo. Y les propongo a ustedes que busquen dentro de sus territorios algunos ejemplos de complejidad más baja. Por ejemplo, estas zonas compartidas entre municipios, conflictos por usos de suelo diversos, que se den entre diferentes zonas, entre diferentes mosaicos como urbano-rural. Son muy interesantes poder plantearse un poco las conexiones intercantonales. El municipio de Puyo, de Pastaza y la prefectura de Pastaza tienen una experiencia muy interesante que la han venido desarrollando en donde han mirado hacia este enfoque de paisajes un poco con la prefectura liderando, lo cual me parece un ejemplo también interesante que yo quería abordar un poco más, pero que ojalá nos tengamos un poco más de tiempo de discutir esto. Muchas gracias y te paso, Gabriela, a ti la voz. Muchas gracias, Elena, y muchas gracias por el tiempo. Sé que ha sido complejo el poder como sintetizar los temas, pero hay unos casos muy interesantes de lo que pudimos ver. Al final, después de la intervención de Juan, podríamos nosotros tener este espacio incluso para estas preguntas que deja abierta Elena y poder escucharles a todos y todos algunas de sus apreciaciones. Voy a continuar con la presentación de Juan. Un segundito para leer el perfil de Juan. Juan Torreselli, él es agroecólogo, es licenciado en Ecología Aplicada por la Universidad San Francisco de Quito, en máster en Agricultura Orgánica, especialidad de Agroecología por Wageningen University and Research, Países Bajos. Actualmente cursa una especialización en gestión de proyectos de desarrollo en Aflaxo. Ha trabajado en la gestión de bienes comunes naturales de áreas protegidas, en turismo sostenible y ordenamiento territorial en la costa, Amazonía y Galápagos con la Universidad San Francisco y junto a instituciones gubernamentales y ONGs como Conservación Internacional, Ecociencia, Secretaría de Gestión Marino Costera, Parque Nacional Galápagos, entre otros. Juan, entonces dejamos abierto el micrófono
para tu intervención. Te aviso unos 5 minutitos antes de que se termine el tiempo, ¿ya? Bueno, muchas gracias, Gaby. Y buenas tardes con todas y con todos. Voy a compartir pantalla. Me comentan si se ve, por favor. Sí, ahí está. Pleno. Bueno, eh, em, los sistemas desde una visión mucho más holística. Esta ciencia analiza también o estudia también la parte social y las interacciones ecológicas, principalmente en los agroecosistemas. La agroecología son prácticas también y que son distintas de acuerdo a los diferentes territorios, ¿no es cierto? Y que son muy características, sobre todo de nuestras regiones aquí en el Ecuador, en Latinoamérica y en la Amazonía. Y como lo habían mencionado ya en alguna charla anterior, sabemos bien que la agricultura y que este diseño de paisajes, de bosques comestibles en la Amazonía, tiene alrededor de unos 4.500 años, de acuerdo a las nuevas investigaciones, ¿no es cierto? Entonces, estas prácticas también son parte de esto y es además, la agroecología son movimientos sociales y son movimientos sociales que salen justamente de esto, desde la agricultura campesina, desde esta lucha indígena, desde esta lucha social que ha venido aguantando a políticas de gobierno y a una agricultura industrial que ha estado cada vez más pujante en los territorios. Y bueno, también últimamente, en los últimos años, se menciona la agroecología como una estructura de símbolos, ¿no es cierto?, donde están expresiones populares de espiritualidad y folclore, que se reflejan claramente en estas prácticas, sobre todo, que dependen mucho de los territorios. Entonces, dicho esto, quisiera hablar un poco de qué es un agroecosistema. Y brevemente me gustaría explicar esta gráfica donde podemos ver diferentes aproximaciones de este concepto de agroecosistema. Y lo que nos indica aquí es que un agroecosistema es un conjunto de relaciones e interacciones que suceden en un espacio geográfico y obedecen a diferentes conexiones culturales, pero se dan interacciones ecológicas, económicas, tecnológicas y de la sociedad. Y, pero lo más importante de esto, porque hay diferentes también variables de estos agroecosistemas, es que estos son escenarios donde se gestan cambios políticos, culturales, sociales y económicos. Y eso tenemos que pensarlo y entenderlo muy bien cuando vamos a pensar cómo incluir o cómo podemos ver a la agroecología dentro de los PUGs. Entonces, ya entrando en el tema de interés, ¿cómo conceptualizamos el territorio agroecológico para incluirlo dentro de los planes de uso y gestión del suelo en desde una visión, perdón, urbana, desde una visión rural también? Entonces, yo he considerado algunos puntos y creo que lo principal es hacer un análisis del área geográfica del territorio donde vamos nosotros a hacer esta inclusión de la agroecología. Para esto yo he tomado muy al azar este ejemplo del Cantón Loreto. Estos son unos mapas con los que ya trabajamos para el desarrollo de los PDOTs el año anterior, junto a Rubén, a Gabriela y con Jorge también. Entonces, lo que quiero con esto es que vayamos viendo cómo ir analizando este territorio agroecológico. Entonces, aquí podemos ver claramente un mapa, a la izquierda un mapa de la cobertura del suelo, y se ve estas zonas rojas, principalmente las amarillas, las naranjadas también un poco, que son suelos donde se dan agricultura y ganadería. Los rojos son pastizales y se ven varias manchas extensas a lo largo del territorio. Y pasando al mapa de la derecha, podemos ver que los conflictos de uso del suelo reflejan justamente o se dan justamente donde están estas zonas de de ganadería, principalmente pastizales, y que son varias manchas y extensas a lo largo del territorio y están también bastantes en las cabeceras
cantonales, parroquiales y sobre todo algo que llama mucho la atención en estas zonas donde están fuentes hídricas importantes. Entonces, digamos, para ver digamos, de varias aristas estos mapas, ¿no es cierto? Seguimos viendo otro nivel y vemos que la degradación del suelo, todo esto que está en amarillo, refleja justamente lo que les mencioné anteriormente, los usos del suelo y la sobreutilización que se ha dado. Entonces, esta sobreutilización, sobre todo por pastoreo, ha generado una degradación intensa, una compactación y problemas en los suelos y en las fuentes hídricas de diversas índoles, principalmente por compactación y por los insumos químicos que se han utilizado. Entonces, esto, ya yendo a otro nivel, y lo que ya explicó Jorge en su charla también referente a los problemas con el cambio climático, es que estas zonas productivas son las que en el tiempo y actualmente también son las más vulnerables y en las que más riesgos habrá y obedecen justo a las zonas degradadas. Entonces, digamos, para ir bajando un poco ya a un nivel mucho más micro, digamos, un poco juntando esto a lo que ya explicó un poco Elena también de esta visión de paisaje, para la planificación de los territorios agroecológicos es importante pensar en una estrategia o en una visión de producción y conservación. Y aquí surge digamos, estos estudios o estas ideas de land sharing versus land sparing, que es la integración y la separación. Esto ya se viene analizando desde hace algún tiempo por los problemas que ha generado la agricultura en los paisajes, en los ecosistemas sensibles. Y aquí podemos ver, por ejemplo, y yo les dejo esta pregunta para el final. ¿Qué es mejor? ¿Tener una región manejada con una agricultura que sea compatible y que colinde, que se integre en zonas de conservación, por ejemplo, en la Amazonía, que es un territorio bastante biodiverso y que hay todavía parches grandes de bosque primario y bosque secundario en buen estado y zonas de amortiguamiento donde hay producción, ¿no es cierto? O si es mejor esta agricultura intensiva en áreas pequeñas, bueno, depende eso del territorio. En la Amazonía hay áreas bastante grandes, por ejemplo, las palmicultoras, donde hay una producción que está muy separada de las áreas naturales y es una producción bastante intensiva con respecto a los insumos, ¿no es cierto?, agroquímicos y todo esto. Y algo que les dejo antes de cambiar es que es mejor, y pensando bien en el territorio amazónico que tiene, donde la conectividad de paisajes es fundamental para las especies que habitan en estos territorios, grandes especies de mamíferos y aves y polinizadores y demás, que necesitan de grandes extensiones para alimentarse y para reproducirse y demás. Entonces, eso es importante considerar en cuanto a esto. Y de aquí pasamos a esta estructura ecológica principal del paisaje, que es una descripción de Leon Sicard, que viene ya desde el 2014. Entonces, él habla cómo se deben conectar y la importancia que tienen conectar los agroecosistemas a estos entornos naturales más diversos. Y aquí podemos ver, no voy a explicar toda esta gráfica por cuestión de tiempo, pero podemos ver en esta primera gráfica, en la A, este cuadrado gris representa una finca, una parcela que no tiene ninguna conexión con el entorno natural. Y vamos viendo conforme cambian las gráficas cómo estas se van conectando de diferentes grados con diferentes, digamos, en diferentes matrices con esta estructura ecológica del paisaje, ¿no es cierto?, hasta llegar a esta última, donde se ve al sistema completamente conectado. ¿Y esto por qué es importante? Podemos ver en estos dos ejemplos, este de acá de la izquierda, que es una imagen que se les debe hacer muy común en la Amazonía boliviana, en la Amazonía brasileña, peruana, inclusive en ciertas zonas de la Amazonía ecuatoriana, donde hay una separación súper drástica entre las zonas donde está haciendo producción de monocultivos súper dañinos con el ambiente y donde está la zona de bosque. Y en esta gráfica de la derecha podemos ver, y quizás no se dan cuenta, este es un sistema agroforestal de café y las plantas de café están metidas aquí. Y esto nos lleva digamos, más o menos a entender un poco más cómo se ha dado la agricultura en la Amazonía.
Aquí podemos ver los sistemas de chacras o ajás, diferentes territorios, diferentes fincas que están completamente conectadas con el paisaje, ¿no es cierto? Y esto también lo podemos pensar desde una visión un poco más urbana. Aquí tenemos esta gráfica de acá, donde se puede ver una ciudad como Quito y el Parque de la Carolina o el Metropolitano, que son ahí parches que no son ni siquiera bosques, son áreas verdes que proveen algunos servicios, importantes para la ciudadanía. O tenemos otra matriz acá, donde vemos una ciudad completamente integrada con áreas verdes, con huertos urbanos, y donde ya se piensa más en una cuestión mucho más ecológica y lo que ya se había hablado anteriormente en algunas otras charlas sobre la ecología urbana. Y aquí podemos ver dos ejemplos claros y comunes. Esto es el de acá es en Venezuela, el de acá es en Costa Rica, y esto se da mucho en distintas ciudades en la región. En Cuba son pioneros y son unos capos manejando la agricultura urbana, porque, bueno, por algunas razones obvias, ¿no? Como la necesidad que han tenido de manejar en las ciudades los sistemas agrícolas. Pero esto es importante entender porque ya pensando en la sostenibilidad de las ciudades y pensando a futuro, no podemos seguir dependiendo de una agricultura intensiva o de grandes áreas de territorio para alimentarnos, o de que los productos lleguen de afuera para poder nosotros abastecernos de estos. Entonces, estas huertas urbanas, estos sistemas urbanos de producción, no solo que son importantes para no expandir la frontera agrícola, sino que también permiten crear comunidad y garantizar la soberanía y seguridad alimentaria, que es fundamental. Entonces, volviendo ya otra vez a estos mapas, ¿no es cierto? Volvemos a los mapas de Loreto, y aquí podemos ver en esta gráfica a Loreto y cómo está las lotizaciones, que no están tampoco tan claras, porque tampoco hay un catastro eficiente, y eso es también un problema grande de la Amazonía, pero no voy a hablar de eso. Pero aquí podemos ver, y este es un ejercicio que lo hicimos con Rubén y con el Consorcio Norte, donde lo que hicimos fue ir bajando, ¿no es cierto?, con los mapas que les mostré en un principio, donde estaba la degradación de los suelos, la sobreutilización de los suelos, ir ya como compactando un poco estas áreas donde se puede dar producción y donde todavía los suelos han sido subutilizados y pueden rendir un poco más. Y las hemos limitado estos polígonos de intervención territorial rosados que están aquí. Y muchos de estos colindan con territorios indígenas, pero también, como pueden ver, se separan zonas que estaban, por ejemplo, esta área, no sé si recuerdan los mapas anteriores, pero esta zona había mucha producción ganadera, entonces se han dejado estos espacios, o se ha pensado de estos espacios para que se hagan proyectos de conservación y de restauración. Igual lo mismo con las fuentes, con las zonas donde había agricultura y ganadería cerca de los ríos. Y esto es importante porque recuerdo una charla anterior que alguien de algún lugar también mencionaba que no se respetan estas franjas de protección, y esto es fundamental también cuando pensamos en la gestión del suelo, en el ordenamiento territorial y en hacer agricultura en el territorio, y sobre todo en hacer agricultura sostenible o agroecología. Bien, entonces ya con estos mapas macro y con estas diferentes aristas que vamos analizando, es importante ir aterrizando a niveles un poco más micro. Entonces, este es un ejemplo de un plan de ordenamiento ambiental y agroecológico en una parroquia en algún sitio en Colombia. Entonces, podemos ver cómo ellos ya van analizando cómo conectar estas zonas donde todavía hay bosque con estas áreas donde se está haciendo agricultura urbana y donde hay espacios culturales. Entonces, vamos bajando de nivel y llegamos a una cuestión un poco más ya a nivel de finca. Aquí podemos ver ahí en este territorio, en este polígono amarillo aquí, es una finca. En la Amazonía, ustedes saben, las fincas son de 10 hectáreas, 25, 50 hectáreas, son fincas muy grandes y fincas de agricultura campesina, donde más de la mitad de estos territorios tienen bosques primarios y una diversidad muy rica, ¿no es cierto? Entonces,
Aquí podemos ver este plan de manejo de finca que es algo no novedoso porque ya los campesinos, los cultivadores hacen sus planes de manejo para ir guiando la producción a lo largo de los años. Pero estos son ya propuestas que se están, digamos, estableciendo de una manera mejor direccionada desde diferentes instituciones. El Ministerio de Agricultura tiene también entre sus proyectos esto. De aquí podemos ver cómo vamos bajando ya a un nivel micro y decimos, bueno, en este territorio los separamos y dejamos para producir cierto rubro y dejamos todo este bosque que está aquí primario o secundario sumamente, lo separamos completamente o lo conectamos con diferentes sistemas, no sé, barreras vivas o alguna cosa por el estilo. Y eso lo vamos pensando hasta este mapa que está acá, donde se ve el plan de manejo de finca que lo hacen los cultivadores, es un trabajo, digamos, comunal que se hace entre asociaciones o entre organizaciones que están apoyando la agricultura. Y dentro de esto viene este tema que es fundamental y a mí esta imagen es de mis favoritas porque he trabajado con café. Y esta es una gráfica que la escribieron Moguel y Toledo, unos investigadores de México en el 99. Y aquí podemos ver cómo ha ido evolucionando los sistemas de producción de café que tenemos en la Amazonía y que son muy semejantes a los sistemas de cacao también. Y este ejemplo me gusta porque aquí podemos ir viendo cómo se sembraba en unos inicios del café y el cacao en sistemas rústicos donde se incluía a estas especies dentro del bosque y se las dejaba ahí y ya. Y esto poco a poco fue modificándose a un sistema un poquito más manejado, que sería, como ven aquí el segundo, que serían las ajás o las chacras, donde ya se mete el café o el cacao o cualquier producto que nos interese, que va a ser nuestro producto, digamos, que va a venderse, y lo mezclamos con otros productos de interés que son para el sustento, que son para el sustento de la gente, como frutales o yucas y así. Pero esto, y debido a las demandas de la producción y de café o de cacao, ha ido transformándose y esto viene a, lo que sigue es un sistema, un policultivo comercial, perdón, donde se siembran estos rubros ya con plantas que dan sombra y árboles plantas que les permiten que crecen junto con las plantas en las primeras etapas de crecimiento, como el banano, y dejan solo árboles de sombra como la inga, por ejemplo, la guava, y ya, entonces ya la diversidad va decreciendo un montón hasta que quedan monocultivos de sombra y monocultivos completamente sin sombra alguna. Entonces, esto es importante porque, como pueden ver, conforme va cambiando la diversidad de plantas dentro de un sistema agroforestal, en este caso, la intensidad de manejo aumenta. Lo que implica es que va a haber más demanda de mano de obra y más demanda de insumos externos a las fincas. Entonces, aquí es cuando empieza la agricultura intensiva con los agroquímicos, fertilizantes y un montón de otros de estos insumos a introducirse y ocasionar los problemas que tenemos hoy en día de sobreutilización de suelo, sobreutilización, deforestación. Y bueno, esto también es importante porque, como pueden ver aquí en este triángulo, ¿no es cierto? Los costos y la dificultad de restauración de estos paisajes degradados por estos sistemas que se han vuelto monocultivos son mucho más costosos, son mucho más difíciles y es mucho más conflictivo restaurar estas áreas. Y asimismo, en este triángulo invertido podemos ver cómo la calidad y diversidad de los bienes y servicios disminuye. Estos son los servicios ecosistémicos de los que hoy se habla mucho. Entonces, mientras más degradado o menos diverso es un ecosistema, los servicios ecosistémicos que provee también disminuyen. Entonces, esto es fundamental porque un sistema sumamente diverso y manejado como lo presenté, como el caso de los sistemas rústicos, como las ajás y los chacras se solían manejar porque lastimosamente ya no se manejan de igual manera, hace que esta diversidad vegetal y las diferentes prácticas que se den agroecológicas, porque como les mencioné en un inicio son varias, y más de los manejos del suelo y el agua, hacen que los agroecosistemas sean mucho más resilientes a eventos climáticos extremos. Pero sobre todo a esto hay que sumarle esta complejidad del paisaje circundante. Y es todo lo que vine explicando de
de esta matriz y la conectividad y la integración o la separación. Sistemas que están mucho más integrados a los hábitats naturales son mucho más resilientes en el tiempo. Entonces, perdón, no puedo. Ya. El desarrollo futuro de la agroecología estará particularmente vinculado a medidas programadas a nivel territorial. Sin embargo, hoy en día se limitan estas a una escala de parcela o de finca. Entonces, hay fincas agroecológicas o sistemas agroforestales por aquí y por allá, pero a un nivel territorial se necesita una escala de gestión de recursos naturales, de paisajes, de redes de conocimiento y una organización del comercio de proximidad. Y aquí viene mi siguiente punto, donde entran los espacios de comercialización. Esto es fundamental dentro de la agroecología y dentro de la producción sostenible, porque, y está dentro de las responsabilidades también de los municipios, el fortalecimiento de las ferias y mercados, crear circuitos cortos de comercialización donde haya una relación directa entre el cultivador y el usuario. Esto va a generar que con el tiempo la gente que produce lo haga de una mejor manera y con más constancia, y que haya más gente que lo haga. Porque, por ejemplo, y por experiencia propia, yo he escuchado que mucha gente dice, bueno, ¿para qué producir con insumos naturales? ¿Para qué producir ciertos rubros si al final no tengo dónde comercializar? No me pagan los precios justos. Entonces sigo produciendo en los sistemas intensivos o convencionales, y dependiendo de agroquímicos y demás. Entonces, esto es fundamental dentro de la agroecología. Y a su vez es importante también que los municipios analicen esto de los sistemas de abastecimiento, ¿no es cierto? Lo que les dije hace un momento, porque en la Amazonía mucho de lo que se consume proviene de la Sierra Centro y de la Sierra Norte. Y esto genera una serie de inconvenientes económicos y sobre todo de seguridad alimentaria, porque no siempre hay, y también de soberanía alimentaria, porque la gente que sigue cultivando en el territorio deja de cultivar, ya no tiene se ve forzada a cubrir las demandas del mercado. Y puesto también en asociatividad entre paréntesis, porque quería hablar específicamente de este caso de los sistemas participativos de garantía, que se da a lo largo del Ecuador, y sobre todo en la sierra, que son las mismas asociaciones de productores las que se encargan de trabajar conjuntamente para darse apoyo, para retroalimentarse, para capacitarse, para transmitir conocimientos, y mediante esto también garantizar que la producción es sostenible, que es agroecológica, y esto lo que hace es no requerir de certificaciones externas, que también ha sido un problema dentro de la agroecología. Y seguido a esto, algo que también he considerado importante son las ordenanzas y otros mecanismos. Y en el país ya existen varias ordenanzas para la agroecología o la producción sostenible, como la ordenanza que está aquí del TENA, para declarar la chacra quichua como sistema sostenible. También hay otras para los intercambios de semillas, hay otros mecanismos como las escuelas de campesinos. Y he puesto este mapa aquí donde se puede ver claramente los circuitos alternativos de comercialización. Y aquí en la Amazonía podemos ver que son muy pocos realmente los que existen, a diferencia de los que existen, por ejemplo, en esta zona de Azuay. Y aquí en la Azuay, digamos, el Azuay tiene una de las redes agroecológicas más antiguas del país, y la que más ha luchado para garantizar que la agroecología sea la base de la producción de la provincia. Aquí la red agroecológica del Austro, que también está en Cañar y en Morona, Santiago, ha logrado, junto a los municipios, generar espacios de comercialización en diferentes, no solo en los mercados, sino en diferentes plazas de la ciudad, lo que ha permitido que muchos más productores de diferentes zonas tengan acceso, y muchos más usuarios tengan acceso también. Y así lo que han logrado es que se afiance esta producción agroecológica, y que las nuevas generaciones digan, bueno, si hay una garantía, si hay un espacio para nosotros continuamos con este legado, porque mucho de lo que pasa, muchos de los problemas de la agricultura hoy en día es que las nuevas generaciones no les interesa retomar ese trabajo campesino justamente por estos problemas. Y bueno, entonces para ir
entendiendo cómo territorializar la agroecología y cómo incluirla dentro de los PUCs, es importante entender estas dimensiones verticales que vienen desde las instituciones, desde las políticas, los proyectos de educación, investigación, algún otro ustedes tal vez conocen, y también este escalamiento horizontal, que es justo lo que acabo de mencionar, donde tiene mucho que ver la conexión entre los usuarios y los cultivadores. Entonces, generando esto, más lazos de confianza, más gente que está dispuesta a consumir esta producción agroecológica, o inclusive a producir en sus huertas, en sus casas, en sus terrazas, en sus espacios, llevando a construir territorios agroecológicos. Entonces, Correcto, 5 para, minutos. ya, gracias. Sí, justamente ya para ir finalizando, entonces, la agroecología, para incluirla dentro de los planes de uso y gestión del suelo, requiere de varias etapas, de varios procesos que deben ser manejados al unísono. Y esto es una manutención e incremento de la biodiversidad y servicios ecosistémicos, lo que hablé en un inicio sobre la conectividad también en los paisajes y la calidad de los sistemas, de los agroecosistemas, donde también se genera una producción sostenible, una producción donde se alcanza la seguridad y soberanía alimentaria, perdón, y la conectividad con los mercados, y sobre todo esto del último, que es una mejor gobernanza a nivel de paisaje y territorios. Y ahí es donde entra, donde tiene un rol fundamental también los distintos GATS. Entonces, como mencionaba Gliessman en el 2007, Gliessman es un agroecólogo de Estados Unidos, de California. Él decía que para alcanzar una transición agroecológica se requiere de 5 pasos, y el primero es incrementar la eficiencia de prácticas industriales. Entonces, la agricultura industrial, como la palma que se produce en la Amazonía o tantas otras, tienen que ser mucho más eficientes. Y ahora hay algunos proyectos, sin embargo, siempre hay que estar dando seguimiento a estos para ver si realmente son eficientes y son sostenibles. Y después de incrementar esa eficiencia, sustituir y reemplazar insumos. Dejar a un lado los agroquímicos, los agrotóxicos los insumos, perdón, fertilizantes que han sido prohibidos ya en otros lugares del mundo. Hace ya 40 años seguimos usando nosotros insumos que fueron prohibidos, por ejemplo, en Europa. Entonces, reemplazar eso por insumos creados en las mismas fincas, ¿no? Bioles y demás, y sistemas, y insumos que se generan con los mismos sistemas de cultivos, la rotación y demás. Y a su vez, el tercer paso es rediseñar los agroecosistemas en base a procesos ecológicos, perdón. Y el cuarto paso es crear esta conexión entre quienes cultivan y quienes consumen los alimentos. Y solo así, escalando, digamos, estos niveles, vamos a poder construir un nuevo sistema alimentario en base a la resiliencia de los ecosistemas y sobre bases de equidad, participación y justicia. Y esto es importante también porque nos va a permitir alcanzar varios de estos objetivos de desarrollo sostenible que están un poco de moda hoy en día y que están dentro de las políticas regionales, nacionales y locales también. Y para finalizar, me tomo unos 30 segundos, un ejemplo que es algo importante también mencionar dentro de la agroecología, es la gestión de residuos sólidos orgánicos. Y aquí en la ciudad de Cuenca, no sé si es que conocen, pero está este centro que se llama el BioEMAC, y es un centro de comercialización y un centro de trueque ambiental. Entonces, aquí la ciudadanía puede acercarse con sus residuos sólidos orgánicos, aquí les pesan y ellos les intercambian por compost. Y esto se va, y digamos, uno tiene una hoja ahí que va llenando y se va acumulando, entonces ustedes van llevando su basura, por así decirlo, que no es basura, son residuos sólidos que van a ser luego utilizados para crear abono, y esto luego ellos se encargan de hacer todo este trabajo y luego le intercambian a quienes acceden a estos servicios. Entonces esto es algo que es muy centralizado, me parece una idea súper interesante que se da aquí en la ciudad, que debería replicarse en otros sectores de la ciudad, porque no todo el mundo tampoco conoce, y siendo Cuenca una ciudad pequeña, y debería replicarse a una escala nacional. Y en la Amazonía creo que esto es algo muy factible y va a servir muchísimo también dentro de esta transición agroecológica, o de cómo incluir la agroecología, y sobre todo en los PUCs. Y bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención.
Muchas gracias, Juan. Muy interesante también el tema. Ahorita ya vendríamos a la parte de la discusión colectiva, pero previa a eso, Elena había planteado una encuesta y yo acabo de incluir en esa encuesta también. Ahí, Juan, si no sé si me puedes ayudar en la pregunta que decías, ¿qué es mejor esta o esta? ¿Te acuerdas de esas dos imágenes? Si pudieras Sí, mostrar esa lámina, por favor, a claro, todas con y gusto. todos, voy a compartir una encuesta como para empezar a poder escucharles. Aguántense un ratito, que aquí tuve un ratito, que algo pasó. Un ratito, no sé por qué no me... Verán, me avisan si están viendo un... Estamos viendo la presentación de Juan. No sé si tú Ya, la estás proyectando o la no, está Juan. proyectando Juan. Ya. No, yo la estoy proyectando. Ahorita tenemos la primera pregunta que ahorita están escuchando, es la pregunta, ¿han hecho algún proceso de participación intercantonal? En la línea de la planificación, lo que comentaba Elena inicialmente. Aquí hay que votar sí o no. Tengo dos respuestas, no sé si alguien pueda... Yo tengo 4 respuestas. Somos Gaby, 18 personas. yo estoy un poco perdido. No sé si todos están viendo. ¿Tú estás proyectando algo? ¿O dónde hay que seguir esto? ¿Qué dices de las respuestas? Ahorita tengo ¿O 8 es a través del chat? respuestas. Capaz que borre. Debería salir, Rubén, en tu pantalla para que votes. Ah, vale. Ok, no hay problema. Si es que a todos sale, está bien, no hay problema. Menos el Rubén, el que nos hace el estrés. Espérate un ratito. Tenemos ya 10 respuestas. Esperemos entonces menos del Rubén que vote. Que tengamos 16 respuestas. Tenemos 11, me faltan 5 personas. Si pueden, por favor, comentar si han hecho algún proceso de participación intercantonal. Sí o no, esas son las opciones. Tengo 12 respuestas, nos saltarían 4. Disculpen ahí la insistencia. 4, 3, como cuenta regresiva. Menos el Rubén, entonces, listo. Voy a dar un segundito más porque sí faltarían unas 2 respuestas. No sé si es que no lo vieron, pero voy a proyectar los resultados. Y ahí podemos ver que el 38% de las personas que contestaron dice que sí han hecho algún proceso de participación y el 62% que no. Yo ahorita quisiera, de las personas que pusieron que sí, me gustaría escuchar qué tipo de proceso hicieron, muy brevemente. No sé, alguna de las personas que votó que sí, alce la mano y nos comenta qué proceso han hecho. No me dejen con la boca así. ¿Quién votó que sí? No puedo ver, ese es el problema. Alex, Carla, Marlon, ¿algunos de ustedes hicieron algún proceso así? Denise, o desde Pro Amazonía, Patricio, Fabián, te escuchamos, Fabián. Sí, buenas noches ya con todos. Bueno, como Proamazonía tuvimos la suerte de incidir en el GAT provincial de Napo y dentro de la fase inicial, que era la fase de diagnóstico, se hizo una suerte de mesas de trabajo de acuerdo a los 6 subsistemas. Entonces, se les invitó desde los gobiernos parroquiales, cantonales y también a la sociedad civil. Entonces, hicieron más o menos una mañana o mañana un poquito más de retroalimentación. Y esos insumos fueron parte justamente de la elaboración del Plan de Desarrollo Provincial. Y a mi criterio, digamos, esa sería una experiencia de articulación con los 3 niveles de gobierno. De acuerdo. Ahí no sé si Elena quisieras comentar. Danilo, ¿quieres comentar? Danilo, ya te vi. Préndele el micrófono. No te vemos hablar, pero no te oímos. Ahí. Buenas noches a todos. Sí, inicialmente
en unas 2 administraciones anteriores, por convocatoria del GAT provincial, se hizo articulación entre los GATs municipales con el GAT provincial para más o menos saber cómo estábamos desarrollando cada uno nuestros planes y también para conocer cuáles eran los intereses comunes que teníamos en territorio. En esta ocasión también se lo hizo para hacer un análisis del componente estructurante, que era lo que más le interesaba al gobierno provincial. Y de hecho ahí yo les había planteado a ellos, antes de que se me acabe la batería, les había planteado que era importante hacer un comité de planificación y provincial, de tal forma que podamos articular proyectos comunes que incluso podrían a través de una mancomunidad lograr concretarse. Es así que quedó eso en manos de la Dirección de Ordenamiento Territorial del GAT provincial para ver si lo podemos concretar, ir caminando por ese tema, porque, por ejemplo, había un caso en el que nosotros teníamos una zona de cultivos en la parte de Xuxufindi, que en el sector del lago Agrio estaba identificada como al otro lado un relleno sanitario. Entonces les decía que importante articular ahí zonas de amortiguamiento para evitar contaminaciones al territorio y todo lo demás. Quedó plasmado todavía como una propuesta, esperemos que ojalá se concrete. Ojalá no se me corte la batería para seguir opinando en lo posterior y si no, ese es mi aporte. Muchas gracias, Danilo. Ahora le dejo abierto a Elena. Patricio Sarabia también está Perdón. con la mano levantada, Gaby. No vi, perdón. Patricio, ¿te escuchabas? Perdón, Elena, siempre te corto. Patricio, ¿te escuchaba? No, tranquila. Buenas tardes, compas, ¿cómo les va? Hace algunos años hicimos un esfuerzo de articulación entre los gobiernos municipales y el gobierno provincial y la sociedad civil, digamos, especialmente las federaciones de las nacionalidades indígenas y las asambleas ciudadanas. Esto con la finalidad de crear una política pública que garantice la representatividad de técnicos de las nacionalidades en los espacios de gobierno. Porque en esa época veíamos que únicamente había compañeros de las nacionalidades solamente en el área de servicios, digamos, ¿no? Entonces, fruto de eso se creó este espacio de, sea dirección o sea jefatura de las nacionalidades, con un espacio de representatividad de los pueblos y nacionalidades. Y tomando relación y trayendo a relación todo lo que nos han comentado hoy tarde, hay algunos temas que son súper interesantes en el tema de la agroecología y la seguridad alimentaria, que por ejemplo GIZ a través de ciudades intermedias trabaja con alguna intensidad en el Cantón Laguario, solamente en Laguario, y esa es una pequeña pena, digamos. Ahora mismo estoy viendo aquí a Elena Mejía, que compartió trabajos con nosotros. Entonces, a mí me parece que, por ejemplo, en estos temas de agroecología, de la seguridad alimentaria, el esfuerzo que está haciendo este proyecto en Laguario, tranquilamente podemos transversalizarlo hacia el gobierno provincial y hacia los demás municipios en el contexto de aplicación del PUCS, por ejemplo, con la creación, y en ese sentido podemos articular varios actores, de una ordenanza que se refiera a este tema de la seguridad alimentaria y el engranaje entre los productores locales y la comunidad vecinal que está en los centros urbanos. Eso, compañeros. Muchas gracias, Patricio. Ahora sí, Elena, como para poder sobre lo que pudimos revisar de la encuesta que pudimos tener. No sé si tienes algunas apreciaciones. Bueno, gracias y saludos a Patricia también en Lago Agrio. Y yo tengo una apreciación y es que el tema de el Ecuador en general, y esto afecta en particular a la situación amazónica, aunque exista una circunscripción y un modelo de territorial específico para la Amazonía, tampoco se contempla un instrumento de ordenamiento territorial integral, como te decía, como una política integral, y por eso estas iniciativas que surgen de este 35% de GAT, digamos que respondieron que sí hacen, son iniciativas particulares, porque en el día a día se van dando cuenta los técnicos y las técnicas que se necesita hacer este tipo de consolidación para abordar las temáticas del territorio, que no se circunscriben esos problemas solo al
a Lago Agrio o Altena o hamacas, etcétera, sino que ya se aborda un poco más en un contexto de provincia. Casos puntuales, por ejemplo, para no hablar de los temas de conservación alrededor de las áreas protegidas, pueden ser los temas de movilidad y las dinámicas de movilidad de las diferentes parroquias, de los diferentes cantones, hacia los centros de mayor dinámica comercial. Entonces, si no abordamos el tema macro, terminamos también con soluciones muy específicas en las ciudades a los temas de movilidad. En el caso del Lago Agrio, ahí sí hay una mancomunidad de transporte y se mira estas dinámicas un poco más amplias, pero pienso que aún no se reflejan en un instrumento global, ¿no? Entonces yo comenzaría por una ordenanza más bien que denote estas cuestiones del ordenamiento territorial global para poder después bajar un poco más hacia los temas agroecológicos. Yo pienso que en este sentido, solo para articular las presentaciones un poco, el tema de la agroecología como está planteada para el tema urbano-rural, es bastante más complejo en la Amazonía. Yo le apostaría un poco también al tema de revisar esos usos de suelo comerciales, los usos de suelo, cómo son esas dinámicas de las ventas. Si se realiza de manera agroecológica, súper bien, pero si se realiza también con estas dinámicas de personas que traen productos de otras provincias, revisar cómo están estas articulaciones a los suelos de comercio de esos municipios, ¿no? Los mercados se están usando de la manera que se deberían usar, están vacíos, por lo general todos los mercados en la Amazonía están sufriendo de estar vacíos. Y esas articulaciones un poco me parece que no se pueden lograr sin tener este enfoque territorial, como les decía, este enfoque de paisaje, porque la Amazonía no se suple por sí sola y las ciudades amazónicas no se suplen por sí solas, sino que tienen mucho impacto sobre provincias como Tungurahua, Cotopaxi, Imbabura, en el término de tener alimentación para las ciudades que están creciendo con un rate, con un paso bastante acelerado. Entonces eso les puedo comentar y ahí ya me quedo con esta encuesta. Gracias, Gaby. Gracias Elena. El Rubén tiene levantada la mano. Sí, solo quiero hacer un par de comentarios a partir de lo que ha expuesto tanto Elena como Juan, porque me parece que en la perspectiva de lo que hemos estado viendo también en los talleres con cada municipio, estas dos presentaciones creo que abren una perspectiva súper interesante para, digamos, la planificación de los usos de suelo desde una perspectiva más macro territorial, ¿no? Si bien es cierto, lo que comenta Elena es verdad, quizá el ámbito, digamos, del paisaje desborda por mucho los límites cantonales, inclusive provinciales, y va, como bien lo ha explicado, a nivel regional. Y los mecanismos o las instancias de articulación más macro paisajísticas serían súper importantes para poder articular operativamente los instrumentos de planificación de cada municipio. Creo que dentro de la lógica del plan de uso y gestión de suelo, voy a plantearlo ahí para discusión y ver qué elementos sale. Dentro de la lógica del plan de uso y gestión de suelos y de cómo está formulada la LOTUS, más allá, digamos, de los vacíos que puede haber, quizá en la parte del componente estructurante, que es justamente donde se plantean a nivel cantonal, y evidentemente esto debería ser visto, digamos, este mosaico de los componentes que estructuran el territorio, desde la perspectiva del paisaje. Yo creo que hay unos elementos súper potentes que habría que, digamos, que verlos con más fuerza quizá en el proceso de planificación. Podrían estructurar justamente ese mosaico más macro paisajístico de las subclasificaciones de suelo rural de protección, que están vinculadas a eso, a sistemas ecológicos sensibles, a grandes masas de bosque, paisaje y demás, y que estructuran efectivamente no solo el territorio cantonal, sino que tienen continuidades territoriales con otros cantones. Yo creo que en el ámbito, digamos, de la terminología que ha incorporado la LOTUS, el componente estructurante y el análisis y la estructuración de ese componente, que es la macroclasificación del suelo urbano, rural y sus subclasificaciones, puede ser
uno de los instrumentos que concreta de forma más práctica, digamos, sin perder de vista la visión más macro, y es por eso que la articulación multinivel que plantea, digamos, Elena es súper importante, pero podría tener esta articulación, con las limitaciones evidentes que puede haber. Y desde el lado de lo que ha planteado Juan, no quiero dejar de igual de mencionar que me parece que esto que Elena ha comentado, digamos, de la visión más macro regional, puede tener líneas de operatividad con todas las posibles, digamos, observaciones que haya que hacer en función del contexto específico territorial, pero creo que abre una panorámica enorme para poder articular ya a nivel de los usos específicos en los suelos algunos criterios que vienen desde el ámbito de la producción. Es decir, los planes de uso y gestión de suelo generalmente están vinculados más a índices de edificabilidad, pero me parece que en el ámbito del contexto amazónico y de las densidades que tienen las ciudades amazónicas, sería interesante experimentar, no sé si hay eso, digamos, ciudades que hayan planteado no únicamente índices de edificabilidad, sino índices de diversidad sobre, digamos, las formas o los elementos que están planteados en la línea de lo que ha planteado Juan, es decir, cómo se establecen también regulaciones sobre esas otras formas de ocupación del territorio que no están únicamente relacionadas a cuánto se puede edificar, sino también a cómo se puede organizar ya la producción de esos territorios desde la perspectiva agroecológica. No sé si esto que estoy diciendo, digamos, es una cosa demasiado loca y no sé si hay referencias o no, pero me da la sensación de que para poder incorporar estos espacios de comercialización, de proximidad que dice Juan, hay una línea de anclaje al plan de uso y gestión de suelo justamente desde la utilización que se puede hacer de lotes, espacios que ahora mismo dentro de las ciudades o en contextos territoriales más amplios, veíamos en algunos casos como algunos cantones, tienen digamos, espacios próximos a las ciudades que podrían tener una política ya local de establecimiento de formas organizativas de producción a partir de lo que Juan nos ha comentado. Simplemente quiero hacer esas dos referencias tratando de anclar a lo que estamos viendo, digamos, en el ámbito de los talleres y conversando con los municipios. Estos dos enfoques que me parece, como planteaba en el chat, que abren una perspectiva súper interesante, articulado también a lo que planteaba, digamos, Ana María, desde la perspectiva intercultural, para poder leer el PUCS de otra forma. Simplemente quiero apuntar esas dos cosas y con eso me callo. Gracias. Se puede participar. Sí, solo No, quería una cosa, Ana María, solo una cosita. Yo quería, antes de cerrar las presentaciones, perdóname, Ani, es poder ver, ¿no es cierto?, la presentación del Juan y la pregunta del Juan para ver si los compas del GATS pueden comentar algún tema, ¿no es cierto? Y ahí sí abriríamos, creo yo, para esto que es muy importante, interesante, pero creo que es importante escucharles. Pero Ana María, perdón, ¿ya? Ay, Juanito, disculpa, ponte otra vez la PPT. Entonces, con la presentación del Juan y esa pregunta que está abierta, donde hay estas dos formas, ¿no es cierto?, de producción, yo quisiera escuchar, ¿no es cierto? No me sale como encuesta porque era haber hecho antes, pero quisiera escucharles y les voy a tomar lista por poco. ¿Cuál creen que es mejor de lo que comentaba el Juan? O sea, este lado donde se incluye, donde se mezclan, ¿no es cierto? Y este otro lado donde hay una separación. Ay, Juan, si estoy hablando alguna barbaridad, me corriges. Pero quisiera, por ejemplo, no sé, ahí Alex Quesada, Carla, que justo conversábamos hoy con Pastaza de estos temas. A ver, alguien me levantó, no, Rubén, bájame la mano que me deja sin ver lo otro, perdón. Alex y Jofre también, a Dalva, escucharle cuál creen de estas dos formas, ¿no es cierto? ¿Creen que responde mejor a lo que estamos viviendo en la Amazonía? Tengo dos personas, ahí está Alex. Carlita, hoy que hablamos justo de Pastaza. Carla Aguilar. Un abrazo y todo. Ay, Patricia, ¿estás levantando la mano? Alex, ahí sí te escuchamos. Hola Gaby, ¿cómo estás? Sí, dale, te escuchamos, Alex. O sea, comparando las dos imágenes, si vemos la primera,
es como que el lado óptimo de lo que debería ser, pero en realidad eso no sucede. Y la verdad es que todo lo que es agricultura ecológica, la verdad, en la Amazonía, la probabilidad de que se aplique en los mejores escenarios posibles es mínima. Pero ya yéndonos desde los criterios de ordenamiento territorial para poder planificar, creo que sí se deberían de considerar ciertas medidas en lo que son usos de suelo, porque al menos en la Amazonía infraestructura petrolera es lo que más abunda y se ve la presión sobre los ecosistemas naturales que día a día van aumentando. Entonces, si lo planteas desde esa forma y como se decía, el regular el uso de suelo, yo creo que por allí más bien debería de ir últimamente el ordenamiento territorial dentro de toda la Amazonía, o al menos para Francisco de Orellana, sí, porque tú te das cuenta y ves pequeñas manchas urbanas, te vas alejando un poquito y empieza ese cambio para ver cómo se va fraccionando el suelo rural en campamentos y cosas así. Entonces llegas al Yasuní y resulta que ves una estación de petróleo y luego continúas con pequeñas comunidades y luego ves como que ciertos cultivos a mini escala, claro, pero va el paisaje mucho así desordenado y sin considerar ningún parámetro de agricultura ecológica, por así decirlo. Muchas gracias, Alex. Y sí, tienes toda la razón. Marlon, tengo levantada tu mano. Te escuchamos, Marlon. O sea, queremos escucharte, pero no te escuchamos, Marlon. No te escuchamos. Debes tener algún problema con el audio porque solo está la cámara. Ahí está conectando el audio, Marlon. Démosle 2 segundos. Ahí estás. Te escuchamos, Marlon. No. También podrías escribir en el chat si hay algún problema de audio. Te escuchamos, te podemos leer o bueno, si quieres intervenir también. No sé si Carla o Denise quisieran intervenir. Luis, por ejemplo, con el tema del Orienco, ¿no es cierto? No sé si es que ahí hay elementos que se podrían hacer. Luis Carcelén, al Marlon, qué pena, está con la mano levantada, pero no hay audio, Marlon. No hay audio. Ok. Te podemos leer, eso también sirve el chat. No sé ahí, Juan, si quisieras hacer alguna apreciación, y ahí sí para abrir el micrófono para la Ana María y poder conversar. Bienvenida, Vero. Me parece que la Vero se incluyó. Juan. Sí, gracias. No sé si dejo la presentación o le quito mejor. Quítale nomás, muchas gracias. Ya. Ya, sí, justamente lo que de acuerdo a lo que comentaron recientemente y lo que comentó Elena hace un momento, y hay algo que es, creo que hay algo que es muy importante considerar en la Amazonía y que digamos que es un territorio sumamente complejo, como ya sabemos, y que está devastado por la industria extractiva, ¿no es cierto?, el petróleo y demás, pero es un territorio donde se ha dado agricultura por cientos de años, por milenios, y también es un territorio donde actualmente se está dando mucha producción de diferente tipo. Entonces, sí es importante pensar cómo transformar sobre todo estos sistemas productivos grandes. El caso del cacao y del café, la palma, por ejemplo, y los promocionan tienen este proyecto de la palma sostenible, y hay proyecto de ganadería y estos proyectos que sí son, que sí pueden ser, donde sí se puede realizar una transición agroecológica. Y también hay algo que es importante
todavía existen muchas chacras, muchas ajás, muchas comunidades que siguen produciendo sus alimentos. Las distancias son complicadas en la Amazonía, no hay conectividad y demás. Entonces sí es necesario fortalecer estos sistemas productivos sostenibles y no fomentar la expansión de la frontera agrícola o el uso de agroquímicos y demás. Y creo que a pesar de que los PUC, como decía Rubén, se asientan una cuestión mucho más urbana y sabemos digamos, cómo se ha pensado los PUC y los PDOTs, creo que desde cada territorio, y como un poco lo dije, tiene que salir todo desde abajo, desde cada municipio y desde cada productor y desde cada comunidad, desde cada asociación, que la agroecología se expanda y la agroecología desde sus diversos matices, desde sus diversos sistemas de producción. Porque algo en lo que yo sí estoy de acuerdo es que, y lo que tengo claro es que no se puede seguir pensando que la Amazonía sigue siendo un centro extractivo donde se saca, si no es petróleo, es palma, y si no es palma, es cacao o café, y todo lo que de donde se alimenta la gente viene de la sierra. Tienen que crearse ya sistemas productivos a pequeña escala y demás, y esto tiene que ser manejado desde las distintas fincas que son gigantes en la Amazonía, porque aquí en la sierra, en 1 hectárea, en media hectárea, producen alimentos para un buen porcentaje de la población, y allá en 10 hectáreas no saben cómo producir bien y producen un pequeño parche para autoconsumo y el resto botan el bosque para el producto que esté de moda, si es que es balsa o si lo que sea. No importa, el punto es que sí hay que pensarlo desde las políticas públicas, desde del trabajo comunitario, desde las asociaciones, cómo llevar toda esa transición agroecológica a los planes de ordenamiento y a los PUCs. Y creo que sí es factible, hay que trabajar bastante y hay que justo conectar todos los territorios amazónicos, no pensar solo a nivel de gado, de parroquia, sino a nivel de región, porque toda la región es importante y porque la conectividad en general de las especies no humanas depende de que haya estas conexiones entre todo el territorio, ¿no es cierto? Entre toda la Amazonía sudamericana, que es gigante. Entonces hay que irlo pensando así desde bien abajo y asentarlo ahí, en las políticas y en esas herramientas que tenemos que son fundamentales. Muchas gracias, Juanito. Sí, es un tema que parece que es posible, pero como decía Alex, también la complejidad hace que se sienta casi imposible, pero para eso es este espacio, para poder escucharnos y tratar de ubicar ciertas líneas. Y ahora sí, Ani, disculpa, te escuchamos. Tranquila, solo quería decir que me alineo completamente con la visión de Mosaico de Juan y creo que ofrece una súper estructura para pensar los usos del suelo en la Amazonía. Añadiría que a ese mosaico hay que sumarle una capa que tenga que ver con tenencia del suelo. Generalmente los recursos comunes, los que les llaman en inglés los common pool resources, recursos de manejo común, digamos, recursos como yo qué sé, los cardúmenes de peces, el agua, los bosques, los pastizales incluso, ¿no es cierto? Los recursos que se manejan como comunes, a veces demandan que la tenencia de la tierra sea comunal. Y de hecho en la Amazonía ustedes se fijarán que los territorios comunales manejan bien los bosques, los privatizados están bastante depredados y los públicos se concesionan. Bueno, todo se concesiona, el país entero, y eso es un problema. Pero creo que hay un potencial justamente para generar la base para la bioeconomía a través de sistemas agroecológicos que deben ser combinados también con sistemas de tenencia del suelo. Y también hay que pensar en términos de, en ese mosaico, qué proporción se asigna para qué sistema, o sea, qué proporción se asigna a conservación para mantener los corredores y elementos, componentes de biodiversidad. ¿Qué porcentaje se asigna a agroecología? ¿Qué porcentaje se asigna a policultivos comerciales? El monocultivo definitivamente, estoy de acuerdo con Juan, debe ser el eliminado del contexto amazónico. Y pensar también qué porcentaje se asigna a urbanismo. Y ese urbanismo pensado como urbanismo agroecológico, no necesariamente el binario urbano-rural. De hecho, esa historia urbana de la Amazonía siempre fue agrícola.
Nunca se separó ciudad de agricultura rural de urbano en la Amazonía. Entonces, quizá el mosaico puede servir como una base a la que se van sumando valores. Pensar ese mosaico desde la perspectiva de las categorías, y son categorías del uso del suelo, desde las categorías de tenencia de tierra, y si hay que aprovechar que hay la tenencia de tierra comunal o asociativa o colectiva, que funciona muy bien en la Amazonía para manejo de recursos como el bosque, y otras, ¿no? Y montándose sobre eso, pero me encantaron las dos presentaciones, felicitaciones, excelentes. Y por ahí van las bioeconomías que sustituyan a la dependencia en el petróleo o a la dependencia en la minería que está penetrando muchas zonas de la Amazonía. Hay que pelear por esas alternativas, ¿no? Y para eso hay que planificarlas. La pregunta que haría todo el grupo es cuáles pueden ser los incentivos desde la política pública hacia esta transición, porque vamos a necesitar de una transición que cuesta, se le van a necesitar recursos para esa transición. Y la otra pregunta que haría es qué están haciendo con los PUGs para que se estimule la construcción de arquitectura sustentable que haga uso de estos recursos biológicos, de estos recursos renovables, y que no necesariamente, una vez más, porque las normativas en Ecuador están hechas para obligarnos a utilizar cemento y acero, y la construcción también está tratando de mudarse hacia prácticas más sustentables con materiales renovables. ¿Qué están haciendo los PUGs para cambiar la normativa de las edificaciones y permitir que este tipo de producto que va a haber en estas nuevas cadenas comerciales, que como Juan ya notó, es importante generar estas cadenas de valor y generar a distintas escalas acceso a mercados? Y incluso en ese sentido el mosaico puede ser positivo, porque si se mezclan policultivos comerciales con agroecología comunal, se puede tener volúmenes que permitan armar la cadena de valor a varias escalas y que no se queden siempre excluidos los sistemas asociativos o comunales del acceso a esos mercados más, digamos, a niveles verticales superiores. Entonces, no sé, pongo eso sobre el tapete, ¿cuáles pueden ser los incentivos para la transición? De acuerdo, sí. No sé, ahí sí es que alguien tiene alguna idea, pero yo me voy a tomar ese plan. Me voy a leer lo que dice Marlon porque me parece súper interesante y era algo que estaba como luchando. Dice, me toca hacer de memoria histórica. Desde que llegué a la Amazonía había un proyecto ProForest que impulsaba la agroforestería y la silvicultura y la protección de fuentes de agua. Después del proyecto Yasuní, manejados desde el FEP, intentó el trabajo de la finca integral y la chacra integral para sostener el bosque. Vale indicar que la asistencia técnica brasileña con su proyecto Poema, creo, también lo hacía. De la misma manera lo ha hecho el proyecto de la ONU para el Yasuní. Finalmente, desde el 2008, el MAG exhibía como estrategia de manejo de tierras y territorios. Sin embargo, la ganadería y la deforestación ha seguido avanzando. Incluso muchos proyectos puntuales de café y cacao impulsaron la certificación ambiental o verde. La liberación de precios en el ámbito internacional del café y cacao ha tenido mayor impacto que el trabajo local. Es decir, este trabajo no solo es una estrategia local, es de ámbitos nacionales e internacionales, en este caso como cambio climático. Eso es lo que nos comentaba Marlon. El chat está súper interesante. No sé si Gustavo quisieras intervenir porque él habla de que falta fortalecer los procesos de gobernanza ambiental. Y Juan tiene levantada la mano. Juan. Sí, justamente con respecto a esto que está descrito en el chat, que me parece muy interesante. Creo que uno de los mayores problemas que ha existido, no solo en la Amazonía, sino en general en el país, y es que todos los proyectos agrícolas que han venido tanto desde el exterior y los que se han generado desde las políticas de gobiernos distintos han sido sumamente verticales y han buscado siempre como decir, bueno, ahora vamos a hacer agroforestería, ahora vamos a hacer permacultura, ahora vamos a hacer este sistema que está, una especie de sistema de moda. Y lo que no se ha hecho es trabajar desde abajo y analizando, por ejemplo, cuál es la característica de la producción en la Amazonía y cómo fortalecer eso, porque, por ejemplo, las chacras y los ajás han sido son sistemas muy, muy buenos que
que sabemos que llevan años en los territorios, pero no se busca replicar esto y fomentar, y de ahí que esto sirva como sistemas de abastecimiento para el territorio, que es lo que estamos discutiendo. Yo creo que hay una falencia súper fuerte desde estas políticas de gobierno que son muy desde arriba hacia abajo, y debería eso cambiarse y salir desde abajo hacia arriba, porque eso para un territorio frágil como la Amazonía en general, hablando de toda la región, no se puede ir aplicando proyectos muy randómicos y haciendo una especie de pruebas de qué funciona y qué no, sino trabajando desde lo que ya hay, va a ser mucho más sostenible en el tiempo y va a alcanzarse esta transición agroecológica. Esa es mi opinión. Gracias, Juan. Muy de acuerdo, estas visiones como muy verticales. Elena, ¿tienes levantada la mano? Sí, yo solamente quería volver al tema de que, claro, estamos en la parte de ordenamiento territorial y tal vez ahí hablar desde como una persona que creció en la Amazonía, en el Tena, este ordenamiento territorial que en lo que estamos enfrascados a veces se nos olvida que debe funcionar también para la gente que habita en estos lugares, ¿no? Porque podemos terminar con cosas muy ordenadas y muy chéveres, pero sin dinámicas socioeconómicas que impulse ese ordenamiento del territorio, ¿no? Y eso es lo que sucede ahora en la Amazonía. Entonces, en la Amazonía, la gente no quiere comer lo que se produce en las chacras, o sea, lamentablemente es así. La gente importa, vienen productos de afuera que complementan la dieta. Yo diría que tal vez el Tena, Archidona, el Napo pueden ser uno de los municipios que más consumen productos locales, pero también tenemos casos como el del Lago Agrio, donde el tema del análisis que hemos hecho ahí sobre el consumo de cuestiones locales es muy bajo. Y otro punto importante es el tema de la empleabilidad. Entonces, yo, por ejemplo, desde mi perspectiva, tanto en Perú, en Brasil, en Colombia y en Bolivia, en el bioma amazónico, yo no veo una diferenciación de las políticas de ordenamiento territorial extractivas versus las que tienes de conservación o las que podrías tener. Y esto es una deficiencia para el enfoque que hablaba Ana María sobre el tema de bioeconomía. Entonces, por ejemplo, yo siempre soy partícipe de que los gobiernos locales tienen una fijación, diría yo, fundamentada, porque los niveles de empleabilidad joven o la empleabilidad de la fuerza laboral en estas ciudades es bastante poca, ¿no? Entonces, si no te empleas en los gobiernos locales, si no están ahí en los gobiernos locales, o en las industrias extractivas petroleras o mineras, básicamente el tema de poder emplearse es poquísimo, ¿no? Entonces, llegas al término de trabajar la chacra y buscar alternativas que están trabajando ahí, porque no tienes otras alternativas más por donde surgir. Entonces, yo sí veo que en el tema de los tratamientos que ahí Rubén decía, los tratamientos rurales que se podría dar a estos suelos donde hay potencial agroecológico, por ejemplo, los moretales, que yo jamás me cansaré de decir que en nuestros suelos amazónicos el tema de los moretales, esos humedales y la producción de los frutales amazónicos debe ser respetado por todos los usos de suelo que ustedes estén planificando, porque son ecosistemas frágiles y riquísimos en términos de los pocos alimentos que yo encuentro como una superfood y un potencial grande. Por otro lado, estaba una compañera de Orellana que hablaba sobre los temas de qué hacer en Orellana. Pues Orellana Coca fue la primera municipalidad que le dio con ordenanza la vocación forestal al territorio, lo cual me parece adecuado porque la vocación de la Amazonía es forestal y tal vez en ciertas partes donde existen suelos agroecológica. Entonces en Orellana existe y en Lago Agrio bastantes temas con el uso de plantas medicinales. Hemos hecho análisis bastante vastos sobre cómo tratamientos de suelos urbanos en temas de industrias con ciertas limitantes, no una industria grande como la palmícola, que es bastante extensiva, pero sí como industrias basadas en tecnología pueden, por ejemplo, tener estos insumos de conocimiento local y generar cierto tipo de industria para vitaminas, suplementos alimenticios, cuestiones de etcétera,
y generar fuentes de empleo. Entonces, también al articular estos tratamientos urbanos y rurales dentro de esto, lo que se puede generar son acciones tecnológicas que pueden generar empleo dentro de las ciudades. Yo no creo que en el tema de hacer esto agroecológicamente, en el tema específico de la chacra, porque hemos acabado nuestras vidas en esto ya, en la región amazónica, pueda ser algo alcanzable por los municipios. Creo que ahí hay un enfoque que me encantaría que pudiéramos hacer agroecología en estos paisajes amazónicos, pero si nos ponemos a pensar que uno de los principales productos que consume la gente es tomate y que producir tomate de riñón en la Amazonía es una de las cosas más complicadas que existen. Entonces, partiendo de esos puntos, ¿cómo revalorizar esas cadenas de valor ya amazónicas? Tenemos el garabato yuyo, por ejemplo, que es una cadena que a mí me gusta muchísimo. Es una hortaliza amazónica que se consume muy poco, más en el Tena, acompañando a los maitos. Y no tenemos esa revalorización de esos productos dentro de lo que serían estas cadenas que unen esos tratamientos de suelo urbanos con estos tratamientos que podrían ser de conservación. Pero si esos medios de vida no están completamente abordados, o sea, esos empleabilidades y qué hacer con las personas que están cambiando ya esas transiciones de los medios de vida que tal vez nosotros imaginamos en la ruralidad hacia esos medios de vida más urbanos, porque las ciudades de amazónicas están creciendo. Entonces, yo en el tema de la bioeconomía encuentro unas soluciones un poco para abordarlas dentro de esto del ordenamiento y desarrollo. Y con Gracias, eso sí ya. Muchas gracias, Elena. Yo quiero lanzarme, aunque con un poco de estrés y miedo, o sea, escuchando y en la construcción de casos que hay una presión muy fuerte de fraccionar el suelo. Creo que esta visión como de cuando veíamos que es mejor lo uno y lo otro, esas imágenes que Juan mostraba, ¿no es cierto? Digamos a una escala mucho más pequeña, donde la línea, o sea, la reja esa que divide entre un lote y otro casi no existe porque el bosque lo permea, lo llena todo, permitiría como responder de alguna manera, porque a la final esas líneas de fraccionamiento, Carla nos comentaba en Pastaza y en algunos otros lugares que habíamos conversado también, y estos asentamientos irregulares que hay una presión para regularizar, con esta visión de no llenar de, como dice Ana María, que estamos como todas las normativas, es llenar de cemento, sino más bien, ¿cómo logras que todo permee, ¿no es cierto? Esta primera imagen que mostraba el Juan, que es la que, por eso creo que insistía tanto en conversar en esa, que si bien hay estas, porque igual las líneas que dividen entre un cantón y otro son prácticamente imaginarias, o sea, si no es un río, lo otro es imaginario, nosotros mismos nos pusimos. Entonces creo que también al rato que empezamos a hablar de esta presión con el fraccionamiento, la ocupación de estos suelos que fraccionamos sí podría tener ciertas líneas que te permitan, ok, dejemos esa línea imaginaria suya, que quiere que sea solo suya, pero que el bosque permea y permite que no haya como esas rupturas muy fuertes, ¿no es cierto? Porque cuando conversamos con Carla de Pastaza también hablaba que hay un comercio, o sea, hay una necesidad de dinero, ¿no es cierto?, para subdividir el suelo y poder vender, ¿no es cierto? Bueno, véndanle, pero no dejemos que haya estas líneas tan duras que van cortando. Yo creo que la agroecología y esta visión de paisaje muestra, o sea, da alternativas muy reales y como decía Juan insistentemente, digamos, desde abajo, o sea, desde la gente, desde lo chiquitito que se va sumando. Yo no sé, ahí Elena tenía nuevamente la mano levantada y Rubén. Elena, primero, ¿te parece? Ay, no he bajado la mano, No ha perdón. sido la Elena, ahí está. Ya la bajo. A ver, Rubén. No, solo un comentario corto que me parece que está también tratando de, digamos, pensar a partir de lo que ha planteado Elena, que me parece importante, ¿no? Y tratando de vincular
a las dificultades que hay, digamos, de abrir campos de trabajo o, digamos, tener una visión más macro, más allá de vincularse únicamente a una estrategia, lo cual me parece adecuado, sensato, totalmente. Pero lo que sí creo es que sí, y esto es algo que efectivamente no tengo fórmulas para esto, no es que tengo, digamos, mucho hiperestructurado, pero lo que sí veo y por qué tenía interés en pensar con Juan y en traer a discusión, digamos, los elementos de la agroecología, está en la línea de que justamente esta perspectiva, digamos, de agroecología, vincula de alguna manera a los actores territoriales concretos, es decir, trabaja a partir de las potencialidades locales concretas. Y ahí estoy de acuerdo contigo, Elena, en que no se trata, digamos, de inventar el agua tibia ni traer cosas que no puedan funcionar, sino más bien en la línea de lo que planteaba Juan, es leer el territorio con la precisión que se requiera para poder articular estrategias de desarrollo económico integrales, efectivamente. Y yo creo que esto se vincula con algo que conversábamos también digamos, en la discusión de construcción de casos, en otro ámbito, en el ámbito del urbanismo y de la producción inmobiliaria, que es otro de los grandes aspectos que está también planteado dentro de la perspectiva del PUCS. Y es que efectivamente creo que a nivel general, la política sí tanto la política nacional como la política local, sí tiene un alto déficit de vinculación a las colectividades, a las comunidades, es decir, de lectura del tejido social, territorial, que puede posibilitar transformaciones concretas. Y ha trabajado básicamente en función de lo que más fácilmente abre brechas económicas, dejando de lado muchos elementos que, a pesar de que tienen una escala menor, logran tener un impacto socioambiental, digamos, potente. O sea, podría tener un impacto socioambiental potente. Yo no sé, efectivamente, porque no conozco a profundidad la realidad concreta, lo que ha planteado Marlon, digamos, de sus intervenciones también da una perspectiva de la complejidad que tiene la Amazonía. Pero lo que sí puedo decir, y en el siguiente módulo quiero compartir, simplemente igual para estimular el hecho de que creo que al nivel de los gobiernos locales hay posibilidades de articular estrategias de alianzas público-comunitarias, de alianzas público-sociales, no únicamente público-privadas, como está permanente de moda, y no solamente con grandes inversiones que vienen desde afuera, sino tratando de tejer tejido social. Y esto vinculado a eso, a manejo de recursos paisajísticos, productivos, agrícolas y demás, creo que es fundamental. Y hay ejemplos, evidentemente, de otros contextos. Ahora mismo estamos trabajando en eso, en pensar cómo los vínculos urbanos rurales pueden darse a partir de estrategias de articulación sobre sistemas agroalimentarios y ciudades que no tienen posibilidades siquiera digamos, de desarrollo alimentario o que sería difícil, están dando un giro a partir de la agroecología. Por lo que planteaba Juan, es decir, porque evidentemente inclusive ciudades del norte se están dando cuenta que si no hay algo de soberanía alimentaria, sin querer decir que con esto te desconectas de todos los otros sistemas que pueden, digamos, complementar las dietas de cada territorio, sí puede haber estrategias inclusive de generación de empleo. En el siguiente módulo voy a compartir algunas experiencias más bien en bibliografía de lo que están haciendo gobiernos locales, tratando de articular economía solidaria, aspectos, digamos, vinculados a distintos ámbitos de producción y servicios, pero en articulaciones con organizaciones territoriales de base, es decir, con la gente. Sector productivo, evidentemente, pero más bien tratando de hacer articulaciones de ahí. Yo creo que ese es el reto que hay para poder, digamos, avanzar en una línea de sostenibilidad en los territorios, sobre todo por el contexto que se viene, cambio climático y demás. Hay varios elementos que están vinculados a eso, a tratar de reterritorializar las estrategias, las decisiones políticas, articulando al ámbito cantonal con actores territoriales concretos. Simplemente eso, y sé que esto, digamos, da para discutir largo, y bueno, la idea es justamente eso, seguir pensando a partir de los elementos que van saliendo, y bueno, ojalá sirva de algo estas conversaciones. Siempre sirven, algo queda. Ahí 2 minutos por si alguien quiera tener una intervención final, principalmente de los compañeros de los municipios.
potenciar la cultura de consumo y productos amazónicos, la asociatividad, sí, hay algunas líneas ahí que comentaba Gustavo. El chat también está súper interesante, veamos si podemos subirle también al Moodle para que puedan revisar las y los compañeros que no pudieron juntarse. Estamos 20 personas, así que ha sido un buen espacio. Sobre eso, nada más, no sé, Rubén, si quieras cerrar con algo. No, ok. Agradecer a todas y todos por la asistencia, han sido unos temas súper importantes. Agradecerle al Juan, agradecerle a la Elena, a la Ana María siempre que está con nosotros, dándonos siempre fuerzas de ideas y nada. Aquí estamos en conjunto con ustedes en este camino. Ya llegamos a la mitad del proceso de capacitación. Nos vemos, sigan trabajando en la construcción de casos y para la discusión multidisciplinar los invitamos al Juan y a la Elena y a María para poder ubicar ciertos elementos mucho más concretos de temas y problemas específicos que han ubicado cada uno de los GATS o de los compañeros de los GATS para ver si podríamos dar líneas de reflexión y de acción, ya que estar en los zapatos de los compas técnicos del GAT también es complicado. Nada más, nuevamente, muchas gracias por acompañarnos y nos vemos mañana con Carlos Julio y con, no me acuerdo, el otro GAT, y el martes la siguiente videoconferencia. Muchas gracias, nos vemos. Gracias, Gracias, Tati, Elena por y tu Juan.